buenos días. Estamos en Bruselas con Lorena Boix Alonso, que es directora de Sociedad Digital, Confianza y Ciberseguridad en la Comisión Europea. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. ¿Y tú, Andrés? Muy bien, muchas gracias por atendernos para esta jornada que tenemos sobre tecnologías 5G en Madrid. Me gustaría empezar hablando de lo relevante que está siendo en Bruselas y para la Unión Europea toda la transición digital y cómo hasta algo tan inédito como han sido este Next Generation EU, estos nuevos fondos de recuperación, están muy vinculados también con la transición digital. Entonces, ¿cómo se está abordando esto aquí en Bruselas? Bueno, pues la verdad es que, bueno, como toda crisis tiene su lado malo y tiene su lado de tomarlo como una oportunidad para crecer, para ir en la buena dirección, y esto ha sido lo que hemos hecho con esta crisis al crear el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Y bueno, ha sido algo inédito que se demandase que un 20% por lo menos de los fondos se dedicasen a digital. Es algo que no había pasado antes, se había hecho con temas de medio ambiente. Y bueno, estamos muy contentos porque bueno, los Estados miembros han reaccionado. España en concreto ha ido más allá del 20% y es algo que desde luego es absolutamente necesario. Se ha fijado además en lo que de verdad son las prioridades, como las capacidades digitales, la digitalización de la administración y la digitalización de la empresa. Así es que somos muy optimistas en que bueno, esto pueda ser el principio de algo mucho más grande. También, de alguna manera, la pandemia nos ha cambiado en el día a día. O sea, ya éramos muy digitales, muy pegados al teléfono, a las nuevas tecnologías, pero incluso en esta pandemia, esta misma conversación que estamos teniendo por motivos de precaución del COVID a través del vídeo, ¿qué lecciones nos ha trasladado desde el punto de vista tecnológico y digital? La verdad es que, bueno, hemos aprendido muchas cosas de esta pandemia, para lo bueno y para lo malo. Una de las grandes cosas que hemos aprendido es que la sociedad está preparada para una digitalización y, de hecho, lo que hemos visto es que se ha avanzado en digitalización entre 5 y 7 años. Los resultados que tenemos es que muchas empresas nos dicen estamos en el estadio en que esperábamos estar dentro de 7 años. Esto no es solo a nivel de las empresas, es también a nivel del sector público. Por ejemplo, hay datos, el carnet de identidad digital en Italia, que es completamente digital, se ha pasado durante la pandemia de 5 millones a 18 millones de usuarios. O sea, ha sido una explosión. Hemos conseguido también digitalizar la educación, algo que parecía tan complicado. Es un sector difícil y bueno, ahí estamos. Entonces, yo creo que hay que construir sobre esto. Luego, ya más a nivel de ya no solo la digitalización, sino el uso que se ha dado a las tecnologías, es una lección enorme. Estamos todos encantados de que se haya descubierto la vacuna tan rápido. Bueno, sin las nuevas tecnologías esto habría sido absolutamente imposible. Hemos conseguido en meses lo que normalmente se hace en años, precisamente por la capacidad de manejar datos y la velocidad a los que los datos se manejan. Todo esto, evidentemente, se ha aplicado a la salud, se ha aplicado a la gestión de datos también para monitorizar la evolución de la crisis. Entonces, yo creo que nos hemos dado cuenta que la digitalización y el uso de las buenas tecnologías, puede hacer que avancemos para bien en muchos sectores y que está ahí para quedarse. Es decir, ahora ya esto se queda y precisamente por eso en la Comisión Europea hemos tenido que un poco ajustar nuestra estrategia. Ya teníamos lanzadas todas nuestras propuestas, pero bueno, hace poco, en marzo, adoptamos una nueva comunicación, que es la de la década digital,
en la que se intenta construir sobre esto y decir, bueno, ¿dónde podemos estar de una forma realista en 2030? Y estamos imponiendo una serie de objetivos como que, bueno, todos los servicios públicos sean plenamente digitales en 2030, que haya capacitación digital, las capacidades básicas, por lo menos el 80%, a nivel de infraestructuras, que todos tengamos 5G y una conectividad gigabit en 2030. En fin, que hemos tenido que revisar al alza y ser más ambiciosos a nivel europeo y, bueno, y esto es una buena cosa. Pero ahí también estáis en un proceso regulatorio también, ¿no? Para intentar poner un poco de orden o para intentar ordenar la entrada a las plataformas digitales, cómo las personas nos conectamos, qué se publica, cómo se puede controlar o poner límites a ciertos discursos de odio, a ciertas agresiones en el ámbito digital, ¿no? Que lo que no se permite en el offline tampoco se permite en el online, ¿no? Decían los comisarios. Eso ¿cuáles son esos retos y qué propósitos tiene la Comisión? Bueno, es un gran reto. El tema de las plataformas, algo bueno, no es nuevo. Llevamos trabajando en ello ya desde hace tiempo. En un principio se hizo mucho desde el punto de vista de la competencia, de ir caso por caso analizando si había abuso de poder de ciertas empresas. Y, bueno, ahora se da otro paso. Y a mí me gusta referirme a un artículo que publicó el comisario Thierry Breton, y es que el asalto al Capitolio supuso un antes y un después. Es decir, hasta qué punto, si grandes plataformas deciden eliminar ciertas cuentas, bueno, es porque han sentido que lo que estaba pasando allí ha tenido un impacto en la vida real y que, bueno, consideran que tienen capacidad de contrarrestarlo. Entonces, de lo que se trata ahora, precisamente con dos propuestas legislativas que hemos presentado, no sé cómo se dice en español, el Digital Services Act, el Acto de Servicios Digitales, supongo, y el de mercados digitales. Estas dos propuestas intentan clarificar, poner orden y poner al día las normas que existían hasta ahora a nivel de regular qué responsabilidad tienen las plataformas. Entonces, yo creo que esto es un gran avance. Hay que, evidentemente, hacer una diferencia entre lo que son las conductas ilegales y aquellas que no son ilegales pero no nos gustan. Estoy hablando de la desinformación o de ciertas actividades como la incitación a la violencia o la pedopornografía, que son claramente ilegales y que, por supuesto, hay que atajar. Y aquí es donde, bueno, desde el punto de vista de la desinformación tenemos el Código de Conducta y ahora la Digital Services Act va un poco a reforzar esto y a nivel de conductas ilegales agilizar y claramente establecer cuáles son las responsabilidades para eliminar contenido ilegal lo más rápidamente posible. Entonces, es algo que había que hacer, que es necesario y que obviamente está generando un debate muy interesante, pero ese debate es necesario también. No se puede seguir como se está actuando hasta ahora porque no funciona. Con lo cual, las normas están ahí para ponerlas al día y es lo que estamos haciendo. Además, es interesante porque en ese debate la Comisión define como que les llaman gatekeepers, ¿no? Como que hay unas entradas fundamentales a Internet, que la mayoría de las personas navega o entra a las redes por 4, 5, 6 sitios, que, hombre, hay millones más, pero es raro el que no entra a través de Google, raro el que no tiene un Facebook, un Twitter, un WhatsApp. Entonces, al final tampoco son tantos actores, ¿no? con los que hay que hablar y con los que hay que intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Y si no, bueno, pues es verdad que la Comisión tiene iniciativa legislativa y se puede legislar aunque no haya ese acuerdo, pero imagino que sí que está en conversaciones con ellos.
por supuesto, el código de conducta sobre la desinformación, por ejemplo, las grandes plataformas están dentro y ahí hay un diálogo y una monitorización, y durante la pandemia bueno, actuaron e intentaron también hacer lo que consideraban estaban en sus manos. Por supuesto que eso es así. Es verdad que son unas pocas, pero con mucho poder, y precisamente por eso el concepto de gatekeeper. No es lo mismo el impacto en la sociedad que puede tener un mensaje en una plataforma pequeñita que el impacto que tiene y puede tener cualquier información en este tipo de plataformas que en cuestión de segundos está alcanzando millones de usuarios. Entonces, por eso son situaciones también que se intenta regular en este tipo en estas propuestas. Pero bueno, no es lo único que regulamos, ¿eh? Estamos sacando propuestas, propuestas muy, muy interesantes. Y como decía antes, a veces hemos tenido un poco que ajustar. Una propuesta que sacamos el 3 de junio, por ejemplo, es la propuesta sobre la identidad digital, donde, bueno, estábamos revisando el reglamento a mitad pandemia y, bueno, esto nos llevó a ser muchísimo más ambiciosos de lo que en un principio podíamos imaginar. Es decir, la explosión del uso de la identidad digital en Internet, el hecho también de que tenemos muchas empresas privadas metiéndose en este ámbito, pues nos hizo venir una propuesta muy, muy ambiciosa en la que proponemos que todos los países de la Unión Europea deben ofrecer a sus ciudadanos una cartera digital donde pueda tener todos sus datos sobre su propia identidad y otro tipo de datos, como puede ser su carnet de identidad, su certificado COVID digital, por ejemplo, y poder interoperar a nivel europeo con estas carteras digitales. Una propuesta muy ambiciosa y, bueno, el hecho de ver qué es lo que el ciudadano estaba pidiendo, sobre todo a nivel de demanda, cuando el tema de la pandemia nos ha hecho ser tan ambiciosos que hemos sacado la propuesta legislativa junto con una recomendación para empezar ya a trabajar, para no esperarnos a que acaben todas las negociaciones, sino empezar a hablar con los Estados miembros para sacar este proyecto lo antes posible. Así es que también tenemos algunas propuestas legislativas que son muy, bueno, muy optimistas y muy, muy ambiciosas. Bueno, es interesante. Comentabas el certificado digital. También en muy poquito tiempo se está poniendo en marcha un certificado con datos compartidos entre los 27 estados, ¿no? Y que también va a permitir el 1 de julio, en Bélgica ya está desde el 16 de junio, abrir puertas y facilitar los viajes. Esa interoperabilidad es tan sencilla, o sea, porque se ha hecho muy rápido. Desde fuera parece que tiene que ser complejo, pero ¿cómo ha sido? Uf, si yo te contase, esto ha sido mi equipo que lo ha hecho y, bueno, junto evidentemente con los compañeros de otras direcciones general, pero en lo que es el aspecto tecnológico. Y, bueno, te puedo asegurar que está siendo un trabajo de día, noche, sábados y domingos, y no solo nuestro, sino también de todos los Estados miembros. Están haciendo un trabajazo impresionante. Y yo creo que es uno de esos proyectos donde uno ve que si de verdad hay voluntad política y es algo que de verdad es por el bien de la sociedad, se puede hacer milagros. Y de verdad que es que esto es milagroso. Dices que Bélgica ha empezado el 16 de junio, pero España ha empezado antes. España ha sido uno de los países que ha estado en la avanzadilla. Desde el 7 de junio ya podemos tener el certificado digital y ya se está usando. Es algo que, bueno, yo no voy a decir que ha sido fácil porque le estaría dando un crédito enorme a todo el trabajo que hay ahí. Aquí se buscaron 3 objetivos. Uno, que fuese algo muy rápido. ¿Por qué? Porque lo último que queremos en una situación en que todavía estamos de pandemia es colas en los aeropuertos o en las estaciones de tren o lo que sea, con lo cual tenía que ser algo rápido. Por eso es un código con un QR. Tenía que ser algo seguro. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay un mercado negro
de certificados digitales, de PCRs, y lo último que se quiere es estar viajando con certificados falsos, porque entonces en la pandemia no acabamos con ella nunca. Y lo tercero, un tercer gran objetivo, muy de acuerdo con los valores de la Unión Europea, la privacidad. Y ahí fue el gran reto, crear un sistema en el que no exista en ningún momento ninguna transferencia de datos personales entre países. Y por eso tuvimos que construir una especie, llamamos una gateway, no sé cómo se dirá en español, en el que hay un sistema se llama llaves públicas y llaves privadas, en lo que cuando tú vas con tu certificado a otro país, el que lo está verificando, ya sea el guardia de frontera o quien sea, con su máquina no va a leer más que hay una llave pública que corresponde con una que está en el gateway, pero el gateway no tiene ningún tipo de datos personales. Esto fue el gran reto y esto ha sido un esfuerzo de verdad común entre la Comisión Europea y cada uno de los Estados miembros, porque, bueno, empezamos a trabajar en las especificaciones técnicas 2 meses antes de la propuesta. En 2 meses la propuesta estaba adoptada. Entre el 1 de julio ya tenemos más de 16 países que han empezado a usarlo antes, con lo cual la verdad es que yo estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido todos juntos. Por supuesto, el Parlamento no se me tiene que olvidar porque en las negociaciones apoyaron muchísimo en hacerla rápido. Supongo que estos son también cosas que parecen pequeñas, pero que también ayudan a que el ciudadano común visualice lo que le puede ayudar en el día a día la Unión Europea, ¿no? De alguna manera. O sea, el hecho de que en España la vacunación empezara al mismo tiempo que en Alemania, o el hecho de que el certificado digital efectivamente ya se pueda utilizar en toda Europa para poder viajar, que es un paso previo seguramente para que economías como la española se puedan relanzar. O sea, al final son estos elementos que parece cotidianos, pero que en realidad ayudan a construir un imaginario de Unión Europea también, ¿no? Sí, me preguntabas antes algunas de las lecciones de la crisis y no he mencionado precisamente esta que comentas. Y es que nos hemos dado cuenta que o actuamos juntos o aquí no sale nadie de esta. Yeah. Ha sido una situación en la que es que no había más remedio que coordinarse. Y además es una lección que nos ha llegado en un ámbito en el que las competencias son fundamentalmente de los países, en el que de repente todo el mundo nos miraba, pero Unión Europea, ¿qué estáis haciendo? Coordinar. Bueno, vale, si nos dejan, pero esto es algo muy de salud. Pero es que no había otra forma. Entonces, sí, son situaciones que nos ayudan a ver que juntos como a nivel económico, pues el plan de recuperación y resiliencia, pues ha sido una forma de actuar juntos. Pero luego es verdad que lo que más llama la atención del ciudadano son estas, yo diría, pequeñas cosas, por no insultar a los equipos que trabajan tanto en esto, pero sí, estas cosas que están tan en la mano del ciudadano, por ejemplo, lo que hablábamos antes de esta identidad digital, pues son cosas que el ciudadano puede ver, que son útiles y que si yo me voy de vacaciones y puedo utilizar mi carnet de identidad, mi carnet de conducir, cualquier cosa, puedo, pues no sé, alquilar un coche a distancia sin moverme de donde estoy y llegar y ya coger todo. Son estas cosas que hacen la vida del ciudadano mucho más fácil y que, bueno, si sirven para que se descubra qué es lo que se hace en la Unión Europea, pues bienvenido sea. Se hacen cosas también muy gordas, sí. Sí, sí, sí. Y luego hay otra parte diferente de la tecnología, que es la ciberseguridad o las amenazas en las redes. Lo estamos viendo en la cumbre de la OTAN, en comunicados de la Comisión Europea también, la preocupación que hay no solo por las fake news, sino porque te puedes sufrir un ataque, un hackeo, algo que industrias sensibles. Eso hay ¿cómo trabaja o sea, ¿qué proyectos tienen en ese sentido?
La verdad es que me alegra que me haga esta pregunta porque yo creo que después de la pandemia, de esta pandemia, nos podemos esperar otra pandemia, que es la de la ciberseguridad. Lo comentaba el otro día con compañeros de este ámbito y me decían, no, Lorena, esta pandemia ya estamos en ella. Ya estamos en ella y es cierto que estábamos hablando de todas las ventajas del ámbito digital, pero si el ámbito digital no es seguro, nada de lo que estamos diciendo puede pasar. Porque como no confiemos en nuestras propias redes, no va a suceder nada. Como decías, la ciberseguridad antes era algo que se veía como muy lejos, ¿no? Bueno, es que son estos geeks que están ahí en las redes y lo que pasa, pasa ahí. No, ahora nos hemos dado cuenta que los ciberataques tienen un impacto en la vida real. Que si se hace un ciberataque a un hospital, se pueden perder vidas. Que si se hace un ciberataque, como ha habido recientemente en Estados Unidos sobre las pipelines, las conexiones, pues nos podemos quedar sin poder llenar de gasolina el coche. Y no quiero mencionar, por supuesto, escenarios de mucho más trágicos. Esto es una realidad. Y el Internet de las cosas, por ejemplo, pues hace también que la superficie de ataque sea mucho mayor, el que la gente esté teletrabajando también, el hecho de que los ciberataques se hayan convertido en una herramienta geopolítica es de una importancia enorme. Entonces, del mismo modo que todo el mundo esperaba una pandemia en el ámbito de la salud y luego, bueno, estábamos preparados de verdad, pues no estoy segura. En el ámbito de ciberseguridad lo que queremos es estar preparados para algo gordo que pueda pasar. ¿Qué estamos haciendo? Y algo que se me ha olvidado mencionar es el coste económico. En estos momentos, el coste del cibercrimen a finales de 2020 era de 5,5 trillones, que no sé si en español trillones se dice igual trillones, es la actividad criminal más lucrativa que existe, mayor que la droga, que lo que sea. Entonces, estamos intentando, pues sí, acabar con todo esto. ¿Cómo? Pues es un esfuerzo que requiere trabajar en varios ámbitos, trabajar, por supuesto, en todo lo que es ámbito regulatorio. Estamos reforzando la directiva sobre ciberseguridad, como pues haciendo que se aplique a más sectores. Por ejemplo, ya se aplicaba al sector de la salud, pero no, por ejemplo, a la producción de medicamentos, a los laboratorios que investigan en temas de salud. Hemos visto que han sido objetivos de ciberataques, los tendemos. La administración pública, obviamente, tiene que estar cubierta, intentando reforzar también la responsabilidad de los directivos de las empresas. Yo creo que es una forma muy útil de responsabilizar y hacer que se tomen acciones. Y bueno, hoy mismo adoptamos lo que llamamos el Joint Cyber Unit, es una unidad, la unidad común de ciberseguridad. Lo que se intenta es que a nivel europeo, si hay un incidente a larga escala, es decir, que afecte a varios países, se pueda reaccionar de una forma rápida, conjunta e implicando a todas las comunidades de ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no solo que sea un ataque civil, es que a veces es un ataque criminal. Por ejemplo, ahora tenemos los ransomware attacks, es decir, los ataques en los que se pide una recompensa. Esto es ahora en Irlanda, hace poco hubo uno. Entonces son aspectos en los que hay aspectos criminales. Muchas veces sabemos que los ataques vienen de terceros países, como decíamos antes, con lo cual hay un ángulo internacional. Lo que queremos es poder reaccionar todos juntos a la vez y poniendo en contacto todas estas diferentes comunidades que engloban ámbitos diferentes. Esta es la propuesta con la que venimos hoy y bueno, en ello estamos ahora negociando la directiva y esta propuesta queremos ponerla en práctica enseguida, empezar a trabajar ya. No hay tiempo que perder.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya hemos llegado a nuestro final del tiempo que disponemos. Muchas gracias, Lorena, por la conversación, directora de Sociedad Digital, Confianza y Ciberseguridad en la Comisión Europea. Y nada, ahora damos paso al siguiente mesa del debate que modera la directora de Nuevas Audiencias del diario.es, Vanessa Rodríguez. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por invitarme a este debate y buena suerte con la continuación hoy del día.